perfecta, sino que está hablando de una persona que esté dispuesta a hacer el bien. Una persona que hace el bien no es una persona perfecta. Una persona justa no es una persona perfecta. Una persona justa es una persona que es el deseo, el anhelo que arde en su corazón de tratar de vivir su vida para Dios, aunque tropiece por el camino. El justo reconoce su caída y se levanta de nuevo y sigue caminando hacia adelante. Eso es lo que hace una persona justa. Por eso dice la palabra: el justo caerá 7 veces, pero 7 veces se levantará. ¿Por qué? Porque reconoce su caída, reconoce su falta, se levanta, se arrepiente y prosigue hacia adelante, tratando de vivir su vida para Dios. Entonces, esto es lo que está hablando la Escritura, que cuando la Escritura dice que en nosotros debe de haber el fruto del Espíritu, que es bondad, en otra palabra, debe de haber en nosotros el deseo de procurar hacer el bien delante la presencia de nuestro Dios. Y por eso es que aquí en la palabra del Señor, Santiago se dedica durante estos versículos para describir el secreto, que es lo que nos ayuda a nosotros poder vivir una vida de bondad. ¿Cómo podemos vivir una vida de bondad? Para poder vivir una vida de bondad tenemos que entender lo siguiente, y es: número 1, hay que aceptar la palabra. Hay que aceptar la palabra. ¿Y cómo es que podemos aceptar la palabra? Santiago lo describe de esta forma. Dice: tenemos que estar dispuestos a escuchar. Estar dispuesto en escuchar. Dice el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? ¿Pronto para qué? Para oír. Él se está refiriendo a la palabra del Señor, que nosotros seamos pronto para oír. Oír la palabra. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Él sabía que el secreto para que la bondad comenzara a desarrollarse en nosotros, tenemos que aceptar la palabra, y la aceptamos escuchándola, oyéndola, para que a través de esa palabra, entrando por nuestros oídos, pueda crear en nosotros una fe de creer en el Dios que vive y reina para siempre, y poder llevarnos hacia una vida de bondad delante de la presencia del Señor. Toca al que está a su lado y dile: hay que oír. Hay que oír, 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 hay que oír. Pero también la palabra, Santiago se detiene y dice: no solamente es importante para oír, pero también uno tiene que ser tardo para hablar. Hello. Tardo para hablar. Más muchos de nosotros, no sé, nos gusta oír, pero hay muchos que también no son tardos para hablar, hablan rápido, reaccionan rápido, hablan sin pensar. Después que lo dicen, después que hablan, entonces dicen: no lo hubiera. Pero eso no pasa por aquí, eso por allá, en otros lugares, no por aquí en nuestra área. Por ahí en Puerto Rico, exacto. También en México, también en Argentina, también en Honduras, también Salvador. Por esos lugares por allá, pero por acá no, aquí no. Entonces Santiago dice: tenemos que ser tardo para hablar, tenemos que pensar antes de hablar, tenemos que refrenar nuestra lengua. Me imagino que esa fue una de las razones Gandhi no se convirtió, porque la gente hablaba mucho. No eran tardos para hablar, no refrenaban su lengua. Tiene que entender que para poder aceptar la palabra de Dios en su vida, y para que esa palabra tenga efecto y pueda crear en usted el atributo o la característica de
bondad, tiene que estar dispuesto a refrenar su lengua. Aunque le agoten la paciencia, aunque lo hagan que usted se enoje. Santiago dice: estar quieto. Aguántate la lengua, porque después que lo digan no lo puedes retroceder para atrás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero Santiago no lo detiene ahí tampoco. Santiago dice: para recibir la palabra tiene que oír la palabra, tiene que refrenar su lengua, pero también tiene que ser tardo para airarse. En otra palabra, tardo para enojarse. Entonces tenemos que, para poder caminar en verdad y poder caminar en bondad y poder ser recto delante de la presencia de Dios, Santiago está diciendo: tiene que escuchar la palabra. Después que la escuche, aguanta la lengua. Después de aguantar la lengua, aguántase usted mismo. No se enoje. Si tiene que contar hasta 10, cuenta hasta 10. Si tiene que sacar un time out, váyase solito y comience. Si 10 no es suficiente, cuenta hasta 20. Pero saca el tiempo para aguantarse, no airarse, porque en medio de la ira, mira lo que Santiago dice: en medio de la ira, dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces Dios no puede ser manifestado a través de nuestra vida si todo el tiempo nos estamos enojando. Hello. Si todo el tiempo estamos molestos, si todo el tiempo estamos con una cara larga, si todo el tiempo estamos con palabras negativas y hiriendo a los demás, a través de eso Dios nos está diciendo: la justicia de Dios no puede ser manifestada. Dios no puede manifestar su mano. Dios no puede compartir su presencia y testimonio en medio de la vida de un creyente que no puede refrenar su lengua y no puede aguantarse y no enojarse y actuar conforme a ese enojo que está sintiendo. Si queremos poder vivir una vida de bondad, tenemos que aceptar la palabra, y la aceptamos o escuchándola, refrenando nuestra lengua y aguantándonos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto es lo que Santiago está diciendo. Santiago está diciendo una gran verdad. Pero además de solamente escuchar la palabra, refrenar la lengua, ser tardo para airarse, también para poder recibir la palabra necesitamos un corazón preparado. Necesitamos un corazón preparado, porque el versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra que... la palabra implantada. Entonces, si podemos escucharla, si podemos refrenar la lengua, si podemos detenernos y ser tardos para airarnos, entonces necesitamos un corazón listo. ¿Cómo preparamos nuestro corazón? Desechando todos los pecados alrededor de nosotros, desechando toda inmundicia, toda abundancia de malicia, desechando todo el mal de este mundo, para que en nuestro corazón pueda crecer aquella palabra que dice Santiago que fue implantada. Planted within you. Implantada. Eso es lo que Dios desea, que la palabra esté implantada. Hello. No es que solamente la escuche, la palabra tiene que ser implantada, injertada por dentro, que desde adentro comience a salir hacia afuera. Me encantó la ilustración que usó nuestro hermano Alberto durante la escuela dominical, utilizando el palo y cómo tenían que injertar un palito de otro fruto para poder para que pudiera crecer y desarrollarse en medio